Ahora sí, entonces estamos listos para comenzar. Anoté mi correo electrónico. Acá mi nombre es Oscar Seguel. Hago actividades docentes, académicas en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Agronómicas. En caso que tengan alguna duda en particular o sea alguien interesado que le mande la presentación, me escribe con un asunto ahí clarito, presentación Expo Agro. Y si alguien me hace una consulta un poco más compleja, siempre estoy sobrepasado de trabajo, con muchos correos, voy a demorar en contestar, pero al cabo de una semana insistan si no les he respondido y ahí ya me hago el tiempo y aclaramos dudas. La idea de la presentación es hacer una visión de lo que debiera ser la agricultura futura en un contexto de cambio climático, no podemos escapar a eso, recuperando prácticas racionales del manejo del suelo en el contexto que en algún momento, cuando se plantea que la población iba a crecer a una tasa más rápida que lo que era la capacidad de producir alimentos, tuvimos una luz de alerta en que hubo que optimizar sistemas y cambiar la mentalidad a un enfoque más productivista, en que había que aumentar los rendimientos, y eso se logró en base a un fuerte uso de insumos, ¿no es cierto?, con el control de plagas y enfermedades, a base de agroquímicos, fertilización, etcétera, y de momento solucionó el paradigma que estábamos enfrentados como sociedad. Sin embargo, hoy día nos enfrentamos a otro paradigma, no solo de cambio climático, sino que de agotamiento de recursos naturales, entre ellos el suelo, con degradación de suelo, como lo vamos a ver, y por lo tanto tenemos que plantearnos para estos 7.000 millones de habitantes cómo podemos intensificar sustentablemente, y para eso necesariamente tenemos que buscar las mejores soluciones alternativas para cada sistema productivo. Pensando el sistema productivo como un sistema donde el suelo es un agente más, ¿de acuerdo? Tenemos que lo que nos interesa es el cultivo, ¿verdad? Que esta cosa no apunta a la pantalla, es el cultivo como centro de nuestra producción, por ejemplo, un cultivo de trigo con el cual vamos a producir harina, con el cual vamos a hacer pan, alimento básico en nuestro continente, en un contexto de clima y con una cierta tecnología. La tecnología incluye la variedad de trigo, la fertilización que aplicamos, las tecnologías de riego o de manejo, si es un cultivo más complejo como un frutal, etc. Entonces los tres primeros elementos de este sistema son bastante ruidosos. Cae una helada en fines de septiembre y hay debacle en la agricultura, aparece una nueva variedad, aparece un nuevo insumo, rápidamente los medios de comunicación nos informan de eso. Y el suelo es un agente que es bastante silencioso, que si no lo manejamos bien comienza a degradarse progresivamente, de manera lenta pero progresiva, y cuando nos damos cuenta que está degradado ya es demasiado tarde como para recuperarlo rápido. Entonces tenemos que mantener o cuidar esa fertilidad del suelo, tanto física, química, biológica, pensando que parte de este sistema productivo se tiene que proyectar en el tiempo, es decir, ser sustentable. ¿De acuerdo? La función del suelo no solamente va a ser producir alimentos, producir una manzana, un trigo, etcétera, sino que va a tener un montón de otras funciones definidas por la FAO y otros organismos, que el 2015 declaró el decenio del suelo, siendo el 2015 el año internacional. Dijo, los próximos 10 años tenemos que hacer actividades concretas respecto al suelo, entre ellos capturar carbono, porque el suelo participa también dentro de lo que es la regulación del clima, capturando elementos que potencialmente pueden ser gases de efecto invernadero asociados al carbono, al nitrógeno. Participa en el ciclo de nutrientes, regula las crecidas a través de su participación en el ciclo hidrológico, también es un agente filtrante, purifica aguas, etc. Entonces hay un montón de funciones del suelo relacionadas a esta inercia que él tiene, de las cuales tenemos que tener presente cada vez que hacemos una actividad productiva. Y todas esas funciones generan los conflictos de interés que conocemos en la actualidad, donde, por ejemplo, en una herencia cultural, si hay algún sector, ¿no es cierto?, donde haya habido algún asentamiento humano, desde la antropología van a querer explorar eso y no van a dejar que hagan usos agrícolas, productivos, y eso puede perjudicar a un pequeño agricultor, etcétera. Pero los conflictos más fuertes se generan, por ejemplo, en nuestro país, un país como Chile, con la minería, ¿no es cierto?, que el Valle de Copiapó está atravesado de pertenencias mineras, y los agricultores saben que van a poder hacer agricultura hasta que la minera se les meta a los campos. Entonces tenemos conflictos de interés en función de las diversas funciones que tiene. Y generalmente en un país
como Chile, que siempre estamos pensando en ser los jaguares de Latinoamérica, estamos bajo esta presión. Nos pusimos la soga al cuello al declararnos potencia agroalimentaria, donde los discursos dicen la innovación, la apertura a nuevos mercados, y ahí viene el bla, 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 ¿no es cierto? Sin embargo, para hacer real esto, hacer sostenible esto, tenemos que tener presente que jamás vamos a poder competir por volumen, ¿de acuerdo? Jamás, porque Chile no tiene casi superficie agrícola. Y para complementar o hacer concreto esto de Chile como potencia agroalimentaria y que todos innovando, y etcétera, etcétera, tenemos que tener presente que nuestras grandes limitantes son la escasa superficie agrícola y todos los procesos de reconversión de usos de suelo, el cambio climático que nos está forzando a adaptar nuestra agricultura con nuevas variedades, con aumento en la eficiencia de uso del agua, etcétera, y todo lo que es esta visión productivista que traemos que nos hace hacer altos usos de agroquímicos, entre ellos los fertilizantes que contaminan el suelo, potencialmente emiten gases de efecto invernadero, vamos a ver algunas evidencias, y también todo lo que es la actividad minera industrial, que es parte importante de nuestros ingresos como país. Las evidencias, simplemente la superficie arable de las clases de categoría 1 a la 4 no superan el 7% de la superficie nacional, lo que comparativamente con Uruguay, que es un país pequeñito, Uruguay tiene 60-70% de su superficie arable. Perú, teniendo mucho más territorio, el día que se ponga más serio, o está haciendo lo que Chile era en los años 80 y 90, con tasas de crecimiento, de desarrollo, de innovación, de captación de recursos humanos desde Chile, los agrónomos de Chile se están formando yendo para allá, está creciendo una tasa enorme y en muchos mercados, en muchos rubros nos va a desplazar simplemente, si no logramos adaptarnos. Y nosotros ya, nuestra posibilidad de crecer hacia otros suelos con actividades agrícolas va a pasar por domesticar suelos que tienen aptitudes ganaderas o forestales, por ejemplo, 6,5 millones más en suelos clase 6 o drenando suelos, que son una de las principales problemáticas de los suelos clase 5, drenando, desalinizando suelos. Ahora, efectivamente con una mirada de Estado de largo plazo, tenemos un gran potencial en la zona norte con suelos que los declaramos improductivos prácticamente la mitad del país, pero que potencialmente si tuviésemos agua podrían entrar en producción de alimentos, que es algo esencial para la humanidad entera. Entonces ahí hay una alternativa, una ventana cuando se habla de esta famosa posibilidad de la carretera hídrica, etcétera. Pero sabiendo que tenemos muy poca superficie agrícola, fíjense ustedes los suelos sin limitaciones, es decir, sobre la cual yo podría hacer una agricultura intensiva, es el 0,1% del territorio nacional, no más que eso, son 90.000 hectáreas. Y en una de las diapos más adelante vamos a ver que los asentamientos urbanos se establecen donde es fácil producir alimentos, es decir, en esos buenos suelos y van quedando sepultados. Entonces eso nos obliga a domesticar suelos. Domesticar digo porque son suelos salvajes que deberían tener otros usos y los tenemos que adaptar con tecnologías. Son suelos que van a ser pedregosos, estratificados, con cementaciones, etcétera, un montón de limitaciones que dificultan obtener buenos rendimientos. Y para eso usamos tecnología de suelos para poder hacerlos productivos. La segunda evidencia o el segundo pero que les decía yo después de eso bla bla bla, ¿no es cierto? Escasa superficie agrícola, cambio climático, las evidencias son claras. Por ejemplo, de 1870 aproximadamente en La Serena llovían poquito más de 150 milímetros, hoy en día no alcanzan a llover 80 milímetros. La tendencia en las zonas costeras es marcadamente en descenso, las zonas del interior se han mantenido un poquitito más estables, pero igual en descenso. Ahí está el caso de Valparaíso, ¿no es cierto? Y Santiago, que en los libros de registros climáticos con estadísticas de 30 años dicen Santiago llueve en 360 milímetros, y hace años venimos diciendo ojalá. Cada vez que un alumno mío escribe su tesis, el ensayo se llevó en Santiago, región metropolitana, con 360 milímetros de precipitación, yo me acuerdo y digo ojalá. Toda esta evidencia es producto de un sistema que se ha vuelto altamente impactante sobre el medio por la generación de gases de efecto invernadero principalmente, y que nos lleva a una situación particular. Podríamos, en particular, por ejemplo, con los gases de efecto invernadero, puse esta diapo extra hoy día en la mañana, sobre la responsabilidad, no vamos a hablar sobre la producción animal, nos vamos a dedicar al suelo, pero sí sobre la responsabilidad de lo que es la producción animal en la emisión de gases de efecto invernadero. Estos son toneladas de amonio por año para distintos tipos de animales, y aquí la barra negra se la llevan los cerdos como principales agentes contaminantes de la atmósfera, y obviamente concentrado en la región de O'Higgins, que es la que más producción animal concentra de este tipo. Así es que hay un desafío como país en
bajar los consumos de carne o como planeta, bajar los consumos de carne, buscar sistemas que nos ayuden a compensar esas ineficiencias en la emisión de gases de efecto invernadero. Volviendo al tema, el cambio climático nos ofrece una oportunidad. Por ejemplo, aquí hay una proyección de lo que podría ser la producción de vid, la línea base actual versus el año 2050. Y la verdad es que cuando uno lo piensa como país, dice, no, no es negocio aprovechar el cambio climático, pensando que la frontera agrícola se corre hacia el sur. Es casi como pensar como Donald Trump, que debe estar comprando pedazos de Alaska o está ofreciendo plata ahí a la gente, a los daneses por Groenlandia, ¿no es cierto? ¿Ya lo compró? Ya. Es pan para hoy, hambre para mañana, pensar que el cambio climático podría ser una oportunidad. Efectivamente, la frontera agrícola se corre hacia el sur, hacia la zona de Temuco, o en Concepción se lograrían alcanzar altos rendimientos de vid. Pero fíjense ustedes, la zona norte, como Copiapó, desaparece dentro del mapa agrícola. Es decir, a nivel país, no es un negocio el cambio climático, por mucho que también la cosa se vaya corriendo hacia los Andes. Bueno, todas estas son aproximaciones, tienen su nivel de error, pero está hecho por gente que sabe de estadística, que sabe de modelamiento y por lo tanto tiene la seriedad que corresponde. Y hay que tener presente que el desafío para lo que es la eficiencia de uso de agua se genera porque la agricultura es la gran consumidora de agua dulce, de las fuentes de agua dulce, el 70% en promedio nacional lo consume la agricultura. Gran sacada de pillos de la minería que dice, no, nosotros casi no consumimos agua, efectivamente consumen un mínimo, y además es no consumtiva, ¿no es cierto?, no la estamos evaporando a la atmósfera. Así es que con eso por ahí se exculpan un poco con el uso del agua. La agricultura es la que se tiene que hacer eficiente y mejorar esa gestión del agua a nivel país. Volviendo al tema suelo, pensando en este aporte que el suelo podría hacer al cambio climático como regulador del clima, está la posibilidad de capturar carbono en los suelos. Y eso es lo que la agricultura hoy día tiene que valorar y valorizarse a través de ese mecanismo. Si ustedes se fijan dentro del ciclo del carbono, estos están valores en celeste, son los flujos con línea, pero lo que me voy a concentrar en los valores en negro, que son los stock total, en gigatoneladas. La vegetación, 610 gigatoneladas, una cantidad enorme. Atmósfera, 750 gigatoneladas. Sin embargo, el suelo contiene más que ellas dos juntas, que lo que es toda la biomasa sobre el planeta y lo que está como carbono en la atmósfera, está contenida en el suelo y más. Y potencialmente ese valor puede seguir aumentando. Vamos a ver que hemos generado una pérdida de carbono de los suelos, pero que es posible de revertir esa tendencia y capturar desde la atmósfera carbono e incorporarla en el suelo. Comparativamente, los cambios globales están afectando los océanos donde hay enormes cantidades de carbono y los cambios en temperatura, en pH, generan un cambio en la dinámica de ese carbono disuelto que también nos ponen bastante riesgo como humanidad. Sin embargo, la apuesta o lo que les voy a conversar hoy día apunta a la función del suelo en esa captura de carbono. Esta reconversión de suelos, ¿no es cierto?, tiene que ser siempre ante la necesidad de producir alimentos. No voy a declararme aquí un ecólogo, un defensor de los sistemas naturales a brazo partido y que nos muramos de hambre con tal de mantener los sistemas nativos. No, necesitamos transformar suelos nativos o suelos de otro uso a agricultura con un buen manejo tecnológico, evitando ciertas prácticas. Por ejemplo, acá hubo un desbroce de vegetación en la ladera del cerro, pensando que todo el valle ya está con uso agrícola y empezamos a crecer hacia las laderas de los cerros. Laderas que debieran tener principalmente un uso silvícola, es decir, para forestería. Sin embargo, ante la expectativa de un producto agrícola que tiene buena proyección, buenos precios, es decir, buenos retornos y por lo tanto la plata es la que mueve al mundo, empieza a crecer sobre esas laderas. Aquí hubo un par de cosas que son interesantes. Primero, dejar una pequeña quebrada con la vegetación, no alterándola, de tal manera de tener ese sector de protección de la salida del agua. Y en segundo lugar, después, una vez establecido el cultivo, fomentar o promover que crezca la vegetación en la enchilera. Sin embargo, claro, por un tema de vista de erosión, a mí no me gusta la hilera en el sentido de la pendiente, me hubiese gustado con algún grado de intercepción de esa escorrentía. Sin embargo, están dejando ahí un par de prácticas que son interesantes. Los esfuerzos pueden ser aún mayores para evitar el deterioro del suelo, sobre todo si consideramos que para desbrozar este sector hubo una quema
del residuo. Y además, cuando ya se van a otros cultivos, como por ejemplo los paltos, hay una alteración de la superficie a través de la construcción de estos camellones que genera dentro de los primeros 2 años una salida de sedimentos del suelo que es enorme. ¿De acuerdo? Tenemos procesos de erosión atribuidos a esta intervención en las laderas, producto de no ver el daño que se le provoca al suelo, de la mentalidad de aumentar el margen, ¿de acuerdo? Pensando que el palto va a tener un buen precio de retorno, ¿no es cierto? Un buen ingreso por el precio que tiene, minimizar los costos para aumentar mis ganancias. Sin embargo, tenemos que entender que no podemos ser tan ambiciosos y podemos aumentar un poco los costos tomando algunas medidas de protección de la superficie del suelo con mulch, con rápida revegetación, con estructuras físicas de interceptación, etcétera, que nos va a elevar los costos en la inversión inicial, pero que nos va a generar mayores ingresos en el largo plazo, con un cultivo que va a estar en mejor condición productiva y por más largo tiempo. Esas miradas de largo plazo es la que todavía nos falta un poquitito como país. Sobre todo considerando que históricamente nuestro país fue de bosques nativos, ¿no es cierto? Y al día de hoy o al 2007, por ejemplo, en la zona del Maule, en la región del Maule, prácticamente en la cordillera de la costa ya no quedan bosques nativos, un par de manchoncitos muy pequeños que pertenecen a algunos privados. Todo ese proceso de extracción de bosque nativo para transformarlo a uso agrícola, áreas agrícolas, todo el Valle Central, o praderas y matorrales, tuvo un costo de pérdida de carbono en el suelo en esta sucesión gradual de cambio de uso, desde el bosque clímax, que va a almacenar un 100% de carbono, pasando a la pradera, pasando a una rotación con cultivos o a un cultivo intensivo. Esa cifra en ese periodo de tiempo no es una exageración. Hemos detectado, por ejemplo, en la viña de Santa Cruz, les voy a mostrar ahí los datos, que se pierde el 50% del carbono del suelo, al menos los primeros 50 centímetros, en un periodo muy corto, no más de 10 años. Entonces, la peor agricultura que hoy podríamos practicar es aquella donde se manejan monocultivos con quemas de rastrojos. Luego, eso es lo que hay que tratar de evitar y mirándolo en un largo plazo, quitarle ese sesgo de que cualquier otra agricultura es menos eficiente que una agricultura intensiva, ¿de acuerdo? Tenemos entonces ese proceso de deterioro que para el caso del mismo de la viña en Santa Cruz que les mostré, generó, por ejemplo, en los primeros 10 centímetros desde el bosque nativo, ahí están las claves de lo que corresponde a cada uno, 10,5% de materia orgánica que baja a menos de 5%, una vez que establecemos la viña. Ese impacto implica, ¿por qué se genera esto? Porque la disturbación de la superficie del suelo inyecta la materia orgánica hacia donde está la actividad biológica y rápidamente comienza una combustión, una respiración biológica que libera CO2 a la atmósfera y eso provoca este descenso del carbono orgánico. Y el carbono orgánico es el pegamento de las partículas, el que le da la funcionalidad al suelo y por ende hay que tratar de que ese impacto sea mínimo o en situaciones extremas de deterioro tratar de recuperarlo. Ahí vamos a ver cuáles debieran ser los principios a utilizar. Por ejemplo, el perder ese carbono orgánico implica que en los suelos, nuevamente a 3 profundidades, el sitio nativo mantiene una baja densidad aparente, es decir, un suelo poroso, es poco denso, con mucha porosidad total, pero en los sitios bajo la viña el suelo se compacta, se aprieta, aumenta esa densidad, por ende está más compactado, y eso en estas laderas genera el riesgo de escorrentía, de erosión, de pérdida de nutrientes y de partículas de suelo. Los procesos de degradación en Chile hay para todos los gustos, en un catastro no tan nuevo, pero que es bastante válido para los días de hoy, se plantea que todo lo que es quema, deforestación y que correspondería a estos procesos de reconversión de sitios nativos a usos agrícolas, participan ahí más o menos casi un cuarto de la torta, muy asociado a la erosión hídrica y a la degradación física, que es por compactación, incremento de la densidad aparente, que fue lo que les mostré yo, compactación, incremento de densidad aparente. Esos 3 procesos muy unidos, un cambio de uso genera pérdida de materia orgánica, compactación, escorrentía y erosión, ocupan más de la mitad de la torta. Dependiendo de la zona del país, vamos a tener zonas importantes donde tenemos problemas de degradación química por contaminación o derechamente por salinización, y no deja de ser importante lo que es la expansión urbana, este 4,4%, implica que el crecimiento de Santiago, el crecimiento de Concepción, el crecimiento de Temuco, lo que está haciendo es sepultar suelos con alto potencial productivo. Entonces tenemos
casos de erosión bastante fuertes en la séptima, octava región por la cordillera de la costa, salinización en la zona norte, esas manchas blancas, una excesiva agricultura intensiva en la zona central que provoca un deterioro de la estructura del suelo. Siempre la actividad minera va a estar potencialmente generando residuos, depósitos, y el suelo es el lugar más seguro para depositarlo. No quisiéramos que se quemaran residuos para que salgan a la atmósfera o que los vertieran al agua, porque entra en un ciclo demasiado dinámico. El suelo es el sitio más seguro para depositar nuestros contaminantes. Y en las ciudades el crecimiento urbano, la extracción del subsuelo para extraer la arena, por ejemplo, también deja fuera de concurso a estos suelos altamente productivos. Y recordar que ese suelo altamente productivo, el que no tiene ninguna limitación, en el que eventualmente podríamos hacer una agricultura intensiva, con varios cultivos a la fecha, que incluso con quema de rastrojo, es el 0,1% del país. La erosión va a seguir siendo el principal riesgo de degradación, dado por el relieve que tenemos, ¿de acuerdo? Una cordillera de la costa, por ejemplo, aquí está lo que es la octava región, cordillera de la costa, cordillera de los Andes, que sus pendientes implican que ante cualquier mal manejo potencialmente tenemos mucho riesgo de erosión. El Valle Central, cultivado donde hacemos gran actividad, intensa actividad agrícola, no tiene tanto riesgo de erosión, pero ya vimos que tiene otros tipos de riesgos de degradación, y eso es lo que hay que prevenir pensando que el suelo es un anciano que demora miles de años en formarse, ¿de acuerdo? No escuchen con mucha atención a alguien que les plantee que uno podría llegar a hacer hidroponía en grandes superficies, que el suelo es un mero sustrato y que podemos juntar residuos en un lugar y allí empezar a cultivar. Porque eso es como que yo les dijera, ok, voy a pescar pedazos de cadáveres, a uno le corto los brazos, otro el tronco, y armo una persona y les digo, aquí les presento una persona. Con los restos de no se construye un suelo vivo, ¿de acuerdo? El suelo se formó en un proceso muy largo, es un recurso que se recupera lentamente, prácticamente no renovable a escala humana, y su degradación lamentablemente es muy rápida. Entonces, una vez que tenemos caracterizado nuestro suelo, uno se hace mapas conceptuales. Ok, yo quiero producir palto porque tienen alto precio, o quiero producir nogales porque tengo buena expectativa, o quiero producir lechuga, etc. Y uno se hace esquemas mentales en base a las características de ese suelo para decir, para mi producción frutal no tengo ninguna limitación, o tengo limitaciones ligeras si cumplo con alguna de ellas, moderadas, severas, e incluso podría llegar a la conclusión de que el suelo no tiene aptitud frutal y tengo que hacer otro tipo de actividad. Por ejemplo, un suelo que tenga buen drenaje, texturas medias para buena retención de agua, que sea profundo, etc. Basta que tenga algún resquicio de una baja permeabilidad para poder categorizarlo con limitaciones. Entonces, una vez que detectamos la limitante del suelo, tomamos la opción, ¿voy a poner palto o no voy a poner palto? Y ahí están las alternativas. Por ejemplo, si tuviésemos un suelo que tiene todo bien, pero es de 40 centímetros de profundidad, es decir, con severas limitaciones para la producción frutal. Mi opción va a ser, ok, busco un cultivo que se adapte a ese suelo, por lo tanto no pongo nogales, no pongo palto, y lo que voy a hacer voy a poner lechugas. Perfecto. Pero muchos agricultores miran aquí, pero ¿cuánto ganáis con lechuga? El costo, el ingreso es marginal comparativamente con un palto. Por ende, usamos tecnología para adaptar ese suelo y elevar su potencialidad. Y ahí es donde viene la opción, por ejemplo, de construir camellones. Al acumular el suelo sobre la hilera en que va la hilera de plantación, aumentamos la profundidad efectiva y logramos tener un volumen de suelo que permite obtener buenos rendimientos y hacer que esto sea un negocio rentable. Perfecto. Tenemos hoy en día la tecnología para hacerlo. El asunto es que tenemos que usar bien esa tecnología, ¿de acuerdo? Antiguamente, hasta la década del 80, la tecnología de suelo era bastante limitada y lo que se hacía el agricultor era adaptarse. Me tocó un suelo 40 centímetros, pongo lechuga. Hoy día no, tiene la opción de decir, mucho más rentable el palto, voy a poner palto con tecnología de suelo, pero esto se tiene que hacer en un contexto de sustentabilidad, ¿de acuerdo? No como esos camellones que les mostré las fotos, que dejaron el camellón desnudo, que en el primer invierno generan una cantidad de sedimentos enormes y que por lo tanto genera una inercia o que el suelo se transforme en un sustrato hidropónico inerte, sin vida. ¿Cuáles son esas alternativas de sustentabilidad? Podríamos pensar en varias. ¿Podemos hacer un suelo de agricultura intensiva con quema de rastrojo? Probablemente sí, algunos suelos clase 1 en la sexta región con producción de maíz, monocultivo de maíz todos los años y como se producen en grandes volúmenes, hacer alguna quema controlada de rastrojo. Ese suelo va a soportar ese manejo, pero estamos hablando del 0,1% de la población de suelo. Los demás van a tener que tener medidas de protección, principalmente por reciclaje de materia orgánica.
Y ahí, si ocupamos principios de agroforestería, si ocupamos un sistema de silvopastoreo, si optamos por agricultura orgánica, si empezamos a ocupar principios de agricultura regenerativa, cada caso va a ser diferente, ¿de acuerdo? Y la agricultura intensiva también en ciertas instancias va a ser una opción, en la medida que a esa agricultura intensiva yo le incorpore el costo de una aplicación de una enmienda orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, en ese mapa inicial de un 100% carbono orgánico que lo llevamos a la mitad por usos agrícolas intensivos, la tendencia es que la labranza convencional con quema rastrojo o monocultivo va a seguir disminuyendo ese carbono y en algún momento ese suelo se deteriora y deja de ser productivo. ¿Cómo podemos detener eso, empezar a revertir esa situación y a la vez contribuir al cambio climático con sistemas más conservadores como la cero labranza u otras labranzas de conservación, con el uso de cultivos de cobertura, con el uso de enmiendas orgánicas, etcétera? Tal vez nunca llegar a la condición inicial, pero sí a recuperar ese suelo. Y dentro de los conceptos, lo que se está viendo hoy en día es el concepto de intensidad de cultivo, que está en este eje. ¿Qué significa intensidad de cultivo? Respecto a las semanas totales que yo tengo el año, ¿cuántas semanas tuve un cultivo verde presente en el terreno? ¿De acuerdo? Es decir, evitar el dejar generar barbechos por largo tiempo, porque me dice que mientras más intensidad de cultivo, es decir, más tiempo tengo especies verdes viviendo, creciendo en la superficie del suelo, más biomasa voy a producir, esto es una mirada a largo plazo, y además más carbono orgánico estoy capturando en el suelo, empieza a incrementar el carbono orgánico del suelo y probablemente eso explica un suelo más saludable que explica mayor producción de biomasa. La respuesta entre los puntos blanco y negro depende del tipo de suelo. Estos nombres raros aquí son tipos de suelo. No todos van a responder de la misma manera porque aquí hay suelos que son aptos de mejor manera, por ejemplo un molisol para producir alimentos, que lo que es un vertisol, que es un suelo demasiado arcilloso, que le cuesta un poquitito más tener ese buen comportamiento. Sin embargo, la tendencia en los dos es la misma. Más tiempo cultivando un suelo con residuos verdes, con actividad biológica viva, es más beneficioso que hacer estos barbechos, tener el suelo desnudo. Los otros principios, si ocupamos acá labranza mínima, cero labranza, agroforestería, labranza de conservación, labranza conservativa, ¿no es cierto? Cualquiera de esas alternativas, siempre con respecto a IT, que es la intensive tillage, la labranza intensiva. Las figuras están sacadas de un libro en inglés, ahí le cambié un poco los títulos al español, perdón si se me quedan algunas cosas en inglés que de repente ya no es fácil, pero lo que está representando, por ejemplo, el IT, que es esta labranza intensiva, es la emisión de CO2 a la atmósfera, producto de los procesos de labranza que incorporan los residuos a la actividad biológica y esto genera respiración biológica con incremento del CO2, siempre va a generar un daño mayor o una emisión de CO2 mayor que cualquier otro sistema alternativo. Entonces tenemos que tender, si el caso lo permite, a esos sistemas que permitan capturar más carbono. Comparativamente la agroforestería genera menos emisiones de carbono orgánico, pero cuando hacemos un balance dentro del año, pensando que la agricultura orgánica está usando grandes insumos de residuos orgánicos y que en algún momento eso se puede saturar, y en algún momento esa agricultura orgánica puede ser un factor de emisión de gases de efecto invernadero, en general se ha visto que para los sistemas más clásicos, sin pensar en agricultura orgánica, la labranza intensiva es la que menos carbono va a capturar dentro del suelo y sistemas de labranza mínima o cero labranza potencialmente van capturando, van almacenando más carbono dentro del suelo. Contribución al cambio climático, efectos benéficos por mayor materia orgánica dentro del suelo. Asimismo, la agroforestería o la labranza conservación generan más captura de carbono que una labranza intensiva. Entonces, los conceptos de esa agricultura tradicional, monocultivo, quema rastrojo, tienen que ser reemplazados por esta reposición de la materia orgánica, buscar policultivos o rotaciones de cultivos y con sistemas que conserven las características, la estructura del suelo. No todo va a ser tan negativo, por ejemplo, ya que le hice la crítica a los palteros ahí en las laderas de los cerros, basta un pequeño manejo para evitar ese deterioro del suelo y poder hacer una agricultura de tipo intensiva, productivista, con buenos retornos, ¿no es cierto? Porque finalmente hay que mandar a los hijos a la universidad, no sé, renovar el vehículo, sacar a la señora de paseo para las vacaciones. Entonces, ¿pero cuál es el costo extra?
Si ustedes se fijan, aquí tenemos nuevamente la densidad aparente, mientras más a la derecha es más negativo porque está diciendo que es menos poroso el suelo, más denso. Y esta línea negra representa el testigo, es decir, este camellón una vez que se construyó, rápidamente se asienta, se aprieta y se pone denso. ¿Cómo lo mantuve suelto y poroso? Con cualquier manejo básico que yo haya optado, ya sea cultivos de cobertura, ya sea uso de un compost, un ácido húmico que se aplicó vía riego, una poliamida que es otro residuo de la salmonicultura. Entonces cualquier enmienda orgánica favorece a que ese suelo se mantenga en mejor condición, funcione de mejor manera, renovación de oxígenos en las raíces, el peor de todos, el testigo al que no se le hizo nada, porosidad gruesa para palto. El palto es una especie que sus raíces son sensibles a la falta de oxígeno y necesitan al menos un 15% poros gruesos. Fíjense como todos los manejos cumplieron con ese objetivo, salvo el testigo, el que no tiene ningún manejo, se asienta, se aprieta y la raíz empieza a sufrir esa falta de oxígeno. Es decir, el pequeño costo de aplicar la enmienda orgánica genera beneficios al suelo, beneficios al cultivo, beneficios a mi bolsillo y beneficios ambientales, si es que logramos también a futuro valorizar eso. Y el uso de cultivos de cobertura, por ejemplo, en un parrón de uva de mesa, donde se hicieron rotaciones de haba, maíz, raps, otra de maíz, haba, cebada, se contrasta con aplicaciones sucesivas de estiércol o un control, va generando beneficios. Por ejemplo, una de las rotaciones genera mayor cantidad de poros gruesos, dijimos al menos un 15%, la vid no es tan delicada, al menos un 12%, y el cultivo, al ir creciendo con sus raíces y después descomponiéndose, renueva el sistema poroso. Fíjense cómo es mayor al que no se le hizo nada. Y a nivel de retener agua disponible para la planta, lejos el estiércol es lo mejor. Eso no es porque se acabó el tiempo, no. El estiércol es lejos lo mejor, retiene mucha más agua disponible para la planta, pero con la desventaja, que esto fue en Copiapó, que ese estiércol tiene altas concentraciones salinas. Entonces, esa materia orgánica, si bien puede ser potencialmente benéfica desde el punto de vista físico, podría ser negativo desde el punto de vista químico, pero basta dejarla semicompostar un invierno, ¿no es cierto?, que fermente, que haya actividad biológica y luego se le aplica al parrón, al cultivo y mejora esa condición. Lo que tenemos que dejar absolutamente de lado como concepto es la inmediatez. Como estamos tan metidos en un mundo de las comunicaciones rápidas y todo, mando un WhatsApp y quiero que me respondan dentro de los próximos 5 minutos, la agricultura funciona igual. Presento una sintomatología, tengo un problema y quiero que la solución esté mañana. Entonces, a nivel de paltos, por ejemplo, se habla de que es sensible a la clorrosis férrica, es decir, a la falta de hierro en su sistema vegetativo, producto de es una especie que no tiene facilidades para absorber el hierro. Se vio empíricamente que aplicando ácido sulfúrico mejoraba la absorción del hierro y se evitaba ese problema. Sin embargo, el ácido sulfúrico es el agente reactivo que se ocupa en el laboratorio para medir la materia orgánica del suelo al quemarla, al combustionarla. Entonces, cada vez que se aplica ácido sulfúrico, están quemando la microbiología del suelo y están generando un suelo inerte. ¿De acuerdo? Aquí va el palo derecho a los palteros. ¿Ah? Esta es quinta. Esto es en Quillota. En Quillota estaban haciendo aplicaciones de ácido sulfúrico y dijimos, ok, probemos un ácido húmico, una enmienda orgánica que genera una reacción acidificante que no va a ser tan potente como el ácido sulfúrico, va a demorar más su acción, pero que básicamente estructura el suelo y con eso favorece la exploración de raíces y la posibilidad de absorber nutrientes. Fíjense ustedes, volvemos a los paltos, así que ponemos porosidad gruesa mínimo un 15%, y este ácido húmico dentro del camellón cumple con ese objetivo. El testigo se queda en una posición intermedia. Este fue un sector de camellones donde creció la maleza, es decir, ejerció un efecto de cultivo de cobertura, y el que tiene ácido sulfúrico no está mejorando esa condición. Y cuando analizamos ya el crecimiento del brote del palto, el del ácido húmico tiene el doble de crecimiento, la tasa como pendiente, el doble que la que tiene ácido sulfúrico. Es cierto, ante una situación de clorrosis férrica, el agricultor dice, ok, voy a aplicar ácido sulfúrico y en 2 semanas ya solucioné mi problema. El problema es que dejé un efecto colateral en el suelo, afecté la microbiología, maté la microbiología. La agricultura hoy día se tiene que dar el tiempo de prever las cosas, prevenir las cosas y hacer los manejos antes que se presenten los problemas. ¿Por qué esperar a que se me compacte? ¿Por qué esperar a que presente la clorrosis férrica? Si yo hago los manejos con antelación, ya conozco mi sistema, hago una aplicación de ácido húmico con tiempo, me evito el estar haciendo aplicaciones tan agresivas como la de ácido sulfúrico.
Y los otros desafíos apuntan a lo que es el uso de nutrientes. Esta es la tasa de aplicación de nutrientes en América Latina, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile. Colombia, el único que se acerca a Chile, pero fíjense ustedes, Chile, NPK, las mayores tasas de aplicación de nutrientes. ¿Es malo eso? Con eso ustedes dirán, aseguro buenos rendimientos. Sin embargo, en un estudio que hizo un colega, cuando evalúa de muestras de suelo, estos son agricultores de Pichidegua, la sexta región, evalúa la fertilización que el agricultor debiese dar versus la que el agricultor aplicó. Lo ideal es haber estado en esta línea, puros puntos negros sobre esta línea. Todos los que quedaron hacia la izquierda significa que el agricultor sobrefertilizó. El análisis decía aplique 300 y hubo un agricultor que aplicó más de 600 kilos de nitrógeno por hectárea. Para un rendimiento X, ese agricultor creía que esta cosa era infinita, mientras más nitrógeno le echo, más rendimiento tengo, y no pensó que el maíz no puede rendir 300, de momento 300 quintales por hectárea. Lo mismo pasa con el fósforo. Algunos decían, oiga, tiene tanto fósforo en su suelo que usted no debería aplicar. Y van y aplican 100 kilos de P2O5 por hectárea. Ahora, una y otra cara de la medalla, el nitrógeno es mucho más dinámico, rápidamente entra al ciclo hidrológico y por lo tanto vamos a contaminar napas subterráneas. El fósforo al menos queda fuertemente retenido en las partículas del suelo, así que mientras no lo erosionemos no lo vamos a perder. Pero sí para el nitrógeno se pueden ocupar estas buffers, ¿no es cierto?, estas zonas de cultivos en torno a los cauces de agua. Aquí pasa un cauce de agua, el agricultor regaba y todo el excedente iba a dar allá, arrastrando fósforo, con partículas con fósforo, arrastrando nutrientes, pero se pueden generar estas zonas de cultivo permanente que ayuden a detener esa escorrentía y a recuperar ese nitrógeno. El problema es que en Chile tenemos puros porreros chicos, entonces cuando al agricultor le digo que sacrifique 20% de su área para tener estos buffers, estas áreas de protección hacia los cauces, dicen no estoy dispuesto a sacrificarlo, pero es algo que debiéramos pensarlo a futuro. Y en el caso particular del fósforo, que a partir de 1950 empieza un consumo enorme de la roca fosfórica, se pronostica que para el 2040 se empiezan a acabar los yacimientos que están en África y por lo tanto vamos a tener un colapso productivo si no logramos encontrar nuevas fuentes alternativas de fósforo. Para el nitrógeno, que sacamos de la salitrera, ¿no es cierto?, se encontró la solución, fijemos la atmósfera como urea, pero para el fósforo no se ha encontrado otra alternativa salvo empezar a escarbar en los cementerios para recuperar huesos, ¿no es cierto?, y fertilizar con fósforo. Sería la única opción. Entonces el concepto es, para aquí sistemas de producción de papas, por zona productiva Serena, Ligua, Cabra, Chillán, Temuco, Yanquihue, como la Serena genera altas fertilizaciones, pero las altas fertilizaciones, mientras más aplico, implica que tengo menos eficiencia, es decir, produzco menos gramos de papa por gramo de nutriente que apliqué. Entonces aquí ya el agricultor de Chile se tiene que sacar de la cabeza el deseo de salir a la revista del campo como el top que produjo el máximo rendimiento de papa, porque eso siempre tiene un costo en ineficiencias y por ende un costo ambiental. Y ahí está el equivalente a emisión de carbono de estos sistemas productivos paperos y como la Serena, que tenía altas dosis de aplicación de nutrientes, tienes el equivalente a una huella de carbono altísima. Problemas con la minería, eternamente la vamos a tener como país y ahí hay que hablar y sentarnos a conversar como ciudadanos de manera civilizada. Hay el caso del cobre, el caso del plomo y el zinc. El crecimiento de la ciudad, los suelos clase 1, ¿no es cierto? La gente se asentó donde era fácil producir alimentos. Entre el año 55 y el año 75 se pierde 40% de la superficie de suelos clase 1 en la región metropolitana. Ahí está la evolución del país. Y eso es lo que también necesitamos discutir como sociedad. ¿Cuál es nuestra vocación productiva, minería, potencia agroalimentaria? ¿Cuál es nuestro ordenamiento territorial para el uso de los suelos, para el uso de las aguas, en este balance hídrico como país? Espero haberles dejado algunas ideas claras de dónde tenemos que apuntar. Espero haberles dejado inquietudes para que sigan conversando, averiguando y quedo atento si tienen alguna pregunta o comentario. Y obviamente no espero que coincidan 100% conmigo, pero con un 50% ya quedo conforme. ¿Alguna pregunta o comentario? Si alguien no está de acuerdo lo puede manifestar también, alguna de las ideas. Bueno, un agrado escucharle, profesor. Caminamos por los mismos pasillos ahí de Antumapu. Yo también soy agrónomo. Y feliz día, porque hoy día es el día del ingeniero agrónomo. ¿Verdad? Feliz día. Y respecto a eso,
Hay una importante ley de la República, la 20.412, que es la ley de subsidios de incentivo de recuperación de suelos degradados. ¿Ya? Uno se recuerda al poeta Neruda con su oda a la erosión a la provincia de Malleco, Sí. y toda la tragedia que eso ha significado y cómo eso en el tiempo se ha ido manteniendo. Esta ley está por terminar, le queda un año de operación. Días pasados escuchaba a una profesora de la facultad promover la Ley General de Suelos. Mire qué importante título. Hablando de toda esta problemática, digamos. Pero volviendo a esta ley que va a terminar, esta tiene muchas prácticas sustentables, porque su característica es la sustentabilidad. Sin embargo, en su operatoria, todas esas prácticas sustentables, las que están definidas en la norma técnica, no se aplican. No se aplica el guano, no se aplica la roca fosfórica. Se va a lo sencillo. Se va a lo sencillo. El cincel, ni siquiera pedregado, aplicación de fósforo en los trumados. En la región de la Araucanía se suspendió. Ya. Porque era muy difícil verlo, no sé, una serie de complicaciones, digamos, más administrativas que técnicas, que no van al punto. Entonces, ¿qué opinión tienes tú respecto a eso? Porque se va a comenzar la discusión. Nosotros, como organizaciones mapuches, estamos planteando ya opiniones a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y el Senado respecto a la necesaria continuidad, pero con algunas modificaciones. No sé qué te parece a ti eso. Sí, yo creo que parte de esa modificación o perfeccionamiento debiera ser ponderación a ciertas prácticas para favorecerlas o para asegurar que se ejecuten. Efectivamente, cuando el análisis es bien complejo, porque uno se pone a analizar y finalmente es un tema de funcionalidad. El operador que está haciendo la interfase ahí gana re poca plata y tiene que sobrevivir, subsistir, y por lo tanto se va a prácticas que son fáciles, y una manera fácil es ganar lo que es el cincelado, ciertas prácticas que son el caballito de batalla, y esas se aplican masivamente y no se aplican otras que son aún más valiosas. Entonces se entiende que se llegue a eso, pero claro, una de las cosas que debería hacerse es ponderar con mayor puntaje ciertas prácticas que queremos que apunten a una contribución a una mejor agricultura, y bajarle la ponderación a las que son más simplonas, las que son más fáciles de implementar y las que sabemos que no están contribuyendo tanto a la calidad y la salud del suelo. Podría ser eso un mecanismo. El otro mecanismo es fortalecer estas organizaciones, ¿no es cierto?, los grupos de transferencia de tecnología, los asesores, con equipos más multidisciplinarios, con una visión más globalizada, de tal manera que los tipos comprendan y ellos le transmitan al agricultor ese convencimiento de poder ampliar esas prácticas. Y finalmente nos falta mucho esfuerzo de parte de las instituciones de investigación y las instituciones públicas de llegar con esa información a las bases para poder captar las necesidades de los agricultores. Dentro del programa, en los últimos años se han incorporado nuevas prácticas, se han ido abriendo a nuevas cosas, pero claro, faltan esfuerzos y todo es un tema de recursos, faltan recursos finalmente. Con respecto a la Ley General de Suelo, cruzo los dedos para que la cosa funcione. Ahí cada 10 años nos juntamos la gente de suelo a lloriquear que nos falta la ley, convencemos un par de diputados que nos vayan a escuchar y nunca pasa nada. Esto pasó en el 70, pasó en el 80, pasó en el 90, pasó en el 2000, y ahora tuvimos una cosa un poquito más seria, ¿no es cierto?, con un grupo, una bancada transversal y con compromisos mucho mayores, así que es de esperar que en pos del beneficio del país logremos esa famosa ley de suelo. Había otra mano levantada ahí. Con el micrófono, por favor. Básicamente con lo mismo, o por lo mismo, por la ley de suelo. Hoy en día, en la quinta región, la aplicación de compost no la están financiando. O sea, al agricultor le sale básicamente como 1 millón o 1,5 millones poder aplicar la cantidad de compost que es para 1 hectárea, y no la están financiando básicamente muy poco. Entonces,
los manejos en general se están reduciendo, como lo que decía el profesor. Y no se está bonificando tanto la persona que lo ejecuta, tanto como al agricultor. O sea, así ahí tenemos como una tarea para todos, tratar de que eso cambie el concepto de cómo mejoramos el suelo, eliminar un poco los monocultivos y meterle más subsidio al agricultor para poder hacer más prácticas, para poder renovar nuestros suelos. Básicamente eso. Que eso es lo que está pasando hoy. Hoy se quitó el compost de la quinta región. ¿Por qué? Porque ya a menos que tenga un agricultor pueda pagar 1,5 millones o 2 millones para poder tener los 40 cubos por hectárea, básicamente. Eso es lo que está pasando hoy. Era eso. Gracias por la aclaración, el aporte. Por acá hay otra intervención acá adelante. Estamos bien de tiempo. Mi pregunta va más que nada a la metodología y más que nada preguntar una opinión ya de usted con respecto a cómo sería en sí, se tomaría una mejora más, crear una conciencia a la hora de tomar cómo es la fisiología vegetal que tiene cada tipo de planta a la hora de la absorción y en el momento preciso en el cual se tenga que administrar distintos elementos, en este caso como en el nitrógeno, que se tiene la mentalidad que había comentado de que cierto agricultor utilizó más de 600 kilos para un tipo de planta, en un momento a lo mejor que quizás no era tan necesario utilizar tanto nitrógeno. Entonces, ¿cuál es su opinión con respecto a el momento, si se debe saber el momento exacto en donde se tiene que utilizar, ya que generalmente en donde más se debería utilizar nitrógeno, por lo que tengo entendido, es más que nada en el post cosecha o en el tiempo de floración que tienen las plantas? Quisiera saber más que nada cuál es su postura con respecto a este tema de conocimiento fisiológico de ciertas plantas para poder ahorrar obviamente en temas tanto como en nitrógeno como en fósforo. Yo diría que la estrategia tiene que ser con dos mecanismos. Primero existe todo lo que es el análisis racional a partir de un análisis de suelo, a partir de lo que es un rendimiento potencial, cuánto es lo que nos falta para poder aplicar y tener el rendimiento que deseamos. Ese análisis racional existe, ¿de acuerdo? Es fácil de hacer, una muestra de suelo tiene un costo de 30.000 pesos, en un potrero, una hectárea no es un gran costo, y con ese análisis y un poco de cálculo, un pequeño cálculo, que puede hacerlo un asesor, que puede hacerlo el grupo de transferencia tecnológica, que puede aprender a hacerlo el mismo agricultor con una tabla Excel, saber cuánto nitrógeno tiene que aplicar. Después viene el qué aplicar, cómo aplicar, cuándo aplicar, ¿no es cierto?, que va a depender un poco de la realidad de cada uno, porque claro, va a depender del cultivo si hacemos toda una aplicación al inicio o si lo parcializamos. No se puede hacer muchas parcializaciones, por eso implica un costo, ¿no es cierto?, de movilizar maquinaria, por lo tanto, 2 hasta 3 parcializaciones serían económicamente factibles en los momentos cruciales, que va a depender de la especie, ¿no es cierto? Una mínima parte a la siembra, después en macolla, y después se podrá pensar una tercera parcialización si es posible, dependiendo del cultivo. En el caso de un frutal, en ciertos momentos de la primavera, cuando sabemos que existen los picos de crecimiento y de absorción o de requerimiento de nutrientes. Todo eso está, pero excesivamente estudiado y conocido, o sea, más o menos fácil de adaptar y comprender. Lo que nos falta es simplemente empezar a tomar conciencia del daño que se genera por un mal manejo, de la ineficiencia que estoy teniendo y el daño que genero a mi bolsillo por hacer una mala fertilización, para poder decir, ok, voy a aplicar un poquitito más de racionalidad y no a fertilizar en base a lo que hace mi vecino. Mi vecino este año echó 400, le fue bien, ya, entonces yo voy a echar 500. El agricultor piensa de manera muy lineal las cosas, muy simplona, y ahí es donde necesita apoyo y ayuda. Y tú que estás estudiando agronomía o los que son estudiantes de agronomía, el deber civil, el deber como ciudadano es contribuir a eso, a ayudarle al agricultor. Porque muchas veces hablamos de la innovación, que el agricultor, la capacitación, pero si un agricultor llegó a cuarto básico, está viejito, de 60, 70 años, ya no lo vamos a cambiar, pero tiene un rol crucial en mantener la agricultura familiar campesina, que es la que mantiene identidad país, la que nos surte con productos particulares y especiales. Entonces,
como él ya no va a cambiar, la idea es poder apoyarlo de la mejor manera posible. Ahí es donde hay que generar los mecanismos de apoyo también, obviamente, ya sea con programas del Estado, ya sea con iniciativas particulares, ¿no es cierto? Yo he tenido alumnos que forman su propia empresa de asesorías con pequeños y medianos agricultores, y los viejitos, para la cantidad de gente que atienden, dicen, me sale barato poner 20 lucas al mes para los beneficios que estoy obteniendo, y lo logran ver. Entonces, ese es el desafío para las nuevas generaciones. Racionalizar el uso de los recursos. Muchas gracias, muy interesante. Muy bien, muchas gracias por su asistencia. ¿Puedo responder porque quiero? ¿Podría ser? Ah, sí, por supuesto. Si alguien desea que le mande la presentación o quiere más información, los papers estaban citados ahí para el caso de que la gente que está estudiando me los pueden pedir, se los envío, no es problema. Muchas gracias por su asistencia.